Bienvenidos y bienvenidas a Iluminados Anónimos, tu grupo de autoayuda espiritual. Mi nombre es Gabriel y en este podcast voy a estar hablando junto con mi amiga Magalí de diferentes temas espirituales y tal vez no tan espirituales, que es algo que nos gusta hacer bastante, estar charlando y profundizar conocimientos, y nos parecía que era una buena herramienta para poder comunicarlo y compartirlo con ustedes, para que también puedan conocer sobre la espiritualidad y también entender cosas que nos pasan a todos en el día a día y a veces no sabemos por qué. Bueno, esto es una buena manera de tal vez de profundizar un poco en esos conocimientos. En estos capítulos vamos a estar canalizando información de nuestros guías. Cuando aparezca Aminbir, ese es mi guía, y cuando aparezca Amiel a hablar, va a ser el guía de Maggie. Ellos por lo general interceden también ante otros seres que van a estar llegando para hablar de algunos tópicos en particular, que en algunos capítulos especiales estemos hablando de algún tema en particular. Vengan seres particulares que tal vez no van a hablar ellos directamente, pero sí van a interceder a través de Amiel y de Aminbir. Así que sin más preámbulo, los dejo con el capítulo de hoy. Muchas gracias. Chau, chau. Iluminados, anónimos, o tal vez no, iluminados. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo capítulo de Iluminados Anónimos, tu grupo de autoayuda espiritual. Me presento, mi nombre es Gabriel, soy tarotista, canalizador, sanador, y me acompaña Maggie. ¿Cómo andan? Mi nombre es Magalí, soy sanadora y canalizadora hace 16 años. Excelente. Bueno, hoy vamos a continuar un poquito más con el tema de tarot, que quedaron algunos temitas pendientes del capítulo pasado. Hacemos un breve resumen súper rápido de lo que hablamos anteriormente. Hablamos que el tarot es una herramienta para canalizar, que es mucho más sencilla tal vez al principio, a ser una herramienta mucho más visual, mucho más táctil, digamos, como lo puedo tocar, las cartas están acá y tienen ciertos significados. Hablamos sobre cómo prepararnos para hacer lecturas ya sea para uno mismo o para otras personas, para entender, armar un espacio tranquilo, de no estar con la mente alterado o alterada o estresado, nervioso, y eso afecta mucho a la lectura, qué es lo que sale, de tratar de tratar la herramienta con respeto, también como para que eso, más allá de que se puede jugar con el tarot, porque son como cartas y te lleva un poquito a eso, también entender que, bueno, nada, uno está canalizando y tiene a otra persona adelante, y que si hay cosas que no quiere saber, no empujarla, o mismo para uno mismo. Y está canalizando seres también que están colaborando en ese momento. Claro, no hay que hacerles perder el tiempo, pobres. Claro, no es que están al Eh, pedo. claro, esperando a ver quién saca sus Claro. cartas. Así que sí, se pueden usar diferentes elementos también como para ayudar a armonizar el espacio y a uno estar más tranquilo: cristales, agua, sahumerios, lo que uno siente y con lo que conecte en el momento, y que sienta que le puede servir como para hacer el espacio mucho más ameno, más tranquilo, y poder conectar un poco más. Habíamos hablado también de pedir asistencia a los aviares azules, creo que Aviones azules habían dicho. sí. Sí, porque tienen como que vibran, no tienen polaridad, entonces como vibran positivamente, nada más vamos a decir, es como Ujú, hacían un escudo de energía natural. perfecto. Y ya con eso se pueden quedar todos tranquilos de que las canalizaciones van a ser de seres copados, ningún ser que quiera hacerles daño, así que buenísimo. Y también habíamos hablado un poquito, por último, de para qué usar este tipo de energías, que se pueden usar las energías de las cartas para cuando uno no sabe mucho qué preguntar de uno y demás, para hacer meditaciones, usándolas, a ver qué te prende o qué chispa sale de mirar tal vez alguna carta en particular, una carta todos los días, por ejemplo, e ir viendo qué recuerdos te trae, qué sentimientos o sensaciones, y poder escribir o pensar solamente, si quieren, para meditar sobre ciertos temas. Incluso cuando uno no sabe sobre qué debería meditar o sobre qué pensar, es una muy buena herramienta. Y yo me había notado además algunas cositas que también quería comentar del capítulo pasado, que creo que vos habías preguntado también un poco sobre cómo saber Sí. cuándo hacer preguntas, o cuándo contactar, digamos, a un tarotista, o cuándo hacerme yo una lectura propia, y cuándo salir a arriesgarme, digamos, ¿no? Con Sí, la sí. vida.
Y creo que también, bueno, esa diferencia la habíamos hablado sobre, bueno, cuando una decisión tal vez está tomando mucho tiempo de mi cerebro, de mi cabeza, que estoy todo el tiempo dándole vueltas, rumiando un tema sin parar, y que no me animo, y que sí o que no. Y la idea de, en estos casos, el tarot te puede ayudar a sacar miedos que tal vez tenés sobre una decisión. em, Como para que después tal vez la transición sea como mucho más sencilla, entrando, te da como un poco más de seguridad, y te ahorra todo el tiempo de un proceso largo. Si tal vez estás todo el tiempo procesando algún tema particular propio, ya sea de sanación o nada, cosas del pasado que uno tiene que trabajar, bueno, tal vez el tarot te da como un poquito de luz sobre todo eso, porque también toda esa información que se transmite es luz. Entonces eso se vuelve por lo menos un poquito más tranquilo y uno lo puede procesar de otra manera también. Y es que no deja de ser un acompañamiento, Exacto, no deja de ser exacto. es un tipo de acompañamiento, así como, yo creo que tal vez el tarot no se ve tanto como una técnica de sanación, me parece. Yo, Claro. desde mi humilde Sí, sí, opinión, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, para lo que son sanadores, vos tenés a los que son reikistas, a los que hacen tapping, a los que hacen gemoterapia. Son un montón de técnicas distintas, pero son sanadores. Y al que hace tarot es más como el vidente que va a saber el Claro. futuro. Sí, Pero también nos estaban hablando de eso en el capítulo anterior, que una persona cuando te tira las cartas te envía energía también. sí, Eh, y bueno, me parece que es una técnica más de sanación que tal vez puede inclinarse en algunos casos en lo predictivo, pero no necesariamente, porque hablamos que también había tarot evolutivo, por ejemplo, que era exacto. para el desarrollo personal, pero también o sea, es una forma distinta de acompañamiento, pero es una forma de acompañamiento. Sí, Es una forma de acompañar a alguien y ayudarlo en su proceso de sanación. sí, 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 tal cual. Yo creo, estoy muy de acuerdo en ese sentido de que ayuda bastante a las personas cuando no saben qué hacer o nada, quieren procesar algo y no tienen ni idea de cómo empezar y bueno, nada, te ayuda. Y esa ayuda, Sí. bueno, como vos decís, es luz, es guía y te calma y eso está bueno. Y también puede servir a nivel, bueno, como decías, predictivo, tal vez no siempre desde el lado, o yo por lo menos trato de no verlo sobre el lado de si va a pasar cierta cosa o no, porque dentro del multiverso todo puede llegar a pasar. Pero tal vez sirve, por ejemplo, a nivel predictivo, si querés ver, por ejemplo, el mes que viene o cuando estás cerrando el año que viene, qué tipo de energía va a manejar, voy a manejar yo, Sí. para poder aprovecharlo. Porque tal vez es un año o un mes donde tenés que estar más tranquilo. No hagas mucho porque tus energías no están muy bien como para que vos empieces a accionar o tomar decisiones o salir a hacer cosas. Tómate un mes de introspección o lo que sea, o tal vez te dicen, bueno, este mes hay que activar. Claro. Basta de darle vueltas al asunto. Movete un poquito porque estás un poquito estancado ahí. Exacto, para donde sea, pero movete. Entonces eso está bueno también porque uno no conoce cómo vienen sus propias energías, que a veces pasa, Hoy me levanté reactivo con ganas de hacer cosas." Bueno, si te puedes preparar de antemano para eso, ya puedes organizar tu agenda, por así decirlo. Eh, Amiel te saluda. Dice que lo que estás diciendo está bueno porque, como ellos habían dicho en su momento, el tiempo son ciclos. Entonces, algo que tal vez dentro de lo predictivo que no se suele hacer tanto y se fijan en sucesos o cosas que van a pasar de su futuro, que para lo que les puede servir, y esto no se utiliza tanto, aunque dice que hay gente que lo hace, pero no se utiliza tanto, es ver el tema de los ciclos, la confluencia de las energías, dice sobre todo para los tarotistas que saben sobre astrología y dice también astronomía. eh, por medio del tarot se puede hacer un muy buen seguimiento del movimiento de los astros sin necesariamente tener, por ejemplo, un telescopio, dice. Qué bien. Podés hacer un seguimiento de cómo se mueven los cuerpos celestes o cuerpos que, dice, ustedes consideran menores y hace que esas confluencias de energía te afecten como ser en tu futuro
y se modifican las probabilidades de ciertas cosas. Entonces, dice, una recomendación que se puede dar es tal vez no enfocarse tanto en sucesos puntuales, sino en consultar en ciclos energéticos qué te favorece a vos Exacto. para tu propio desarrollo, porque dice, dentro de los ciclos, que podés decir que son grandes en tiempo, como nosotros lo vemos, después hay mini ciclos. Y dentro de estos mini ciclos vos podés favorecerte entendiendo cómo funcionan para, dice, intentar experimentar cierto tipo de cosas o tratar de amplificar ciertos dones o en el día a día ejecutar ciertas tareas que te va a traer más beneficio energético que en otras épocas. Entonces dice que algo bueno en relación al tarot sería investigar un poco los ciclos energéticos, cómo afectan a cada uno sin necesariamente caer en algo puntual. Claro. Bien. Está muy bueno. Sí, sí, sí. La verdad que está copado conocer esas energías de antemano para, bueno, justamente prepararse de alguna forma y entender, o mismo entender cuando no llegara el momento y decir, ¿por qué no me puedo quedar quieto cuando quiero dormir? ¿Entendés? Y es como, bueno, nada, no es momento de dormir. Claro. Em, Dice, dice que lo que dice que va a explicar un cachitín, sí, poquitito sí. más. Dice que cuando se mueven los cuerpos celestes, Ujú. todos los seres, todos los planetas, como la madre Tierra, son seres que tienen energía. Y la confluencia de ciertas energías cuando se alinean con este planeta, dice, disparan códigos de luz. Ok, Entonces, esas energías cuando empiezan a acercarse, dice, como para formar una línea recta. Dice, no es tal cual, pero es para que se entienda bien. Cuando empiezan a acomodarse, esas energías de a poco empiezan a llegar. Y esa es la energía que los astrólogos hablan de cómo te afectan esas energías. claro. Cuando estos cuerpos se terminan de alinear en forma recta, dice, sueltan un pulso de energía que mandan códigos que son formas geométricas Ok, que después sus guías o maestros o ángeles o arcángeles, dependiendo del tipo de código, eso es lo que integran, porque vienen explicando eso, de que la geometría, dice, con esto van a ser un poco reiterativos porque es importante para que después a futuro cuando se hablen otras cosas se entiendan, pero la geometría da la base, entonces, si a vos te llegan unos códigos, esos códigos hay que integrarlos. El ser solo cuando está acá encarnado no puede. Entonces los guías lo que hacen es integrar esos códigos de luz al cuerpo y eso hace que se empiecen a dar eh, ciertas pautas en la experimentación de grupos grandes de personas. bien, Dice, alguna vez te contamos a vos puntualmente que los antojos muchas veces lo tiene una persona porque eso ayuda a integrar códigos. Vos de repente un día te levantaste y decís, tengo ganas de comer naranjas. Bueno, el árbol de naranja es un ser que tiene una energía y esa energía tiene una estructura que tiene un código. Entonces, cuando vos comes una naranja, tiene todavía parte de la luz de ese árbol. claro. ¿Sí? Sí, Esa luz tiene de base un código. Cuando vos te comes esa naranja, vos simplemente decís, es un antojo. En realidad son tus guías diciéndote, hey, necesitas integrar un código. Entonces vos te comes esa naranja, prepara el cuerpo, aunque parezca un poco loco, dice, es una técnica muy utilizada en los antojos, porque todo el mundo en algún momento tiene un antojo de claro. tomar o comer algo que es raro que tenga ganas y de esa forma preparan el cuerpo para cuando se dan estos alineamientos el código llegue y sea más fácil integrarlo porque después el guía, el maestro o dependiendo el nivel del código, lo integre más fácil. Claro. Entonces, digamos, son explicaciones acotaditas, muy chiquititas, pero por eso el tema de la importancia de entender los ciclos, porque ahora que ustedes van a empezar a aprender sobre las confluencias y que realmente todo influye sobre todo, Ujú. entender que tal vez mirar cosas chiquitas no es lo más beneficioso para el ser porque es como que tu cabeza va dirigida y estás tratando de vos mismo encerrarte en una cosa, en una posibilidad. Claro. Pero que si vos te abrís
y en cambio empezás a ver ciclos energéticos y cosas que te podrían favorecer dentro de ese ciclo, realmente las manifestaciones, la cantidad de manifestaciones que se podrían dar desde la luz podrían ser mucho más amplias. Claro, tal cual, sí, 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 100%. Eso pasa mucho. Bueno, yo también me siento muy identificado que a veces uno quiere que pase cierta cosa y no te das lugar a que, nada, pueden pasar un montón de cosas, tal vez mejores incluso, pero no las ves porque estás concentrado solo en uno. Claro, Entonces, nada, está bueno. De a poquito, obviamente, todo lleva su tiempo de ir nada, cambiando la forma de pensar y estar abierto a lo que la vida también te ofrece. claro. Sí, Eh, la incertidumbre mucho que no nos gusta, como no, que no, 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 para no, no, nada. no, no. Pero bueno, es lo que Es lo toca. que hay. Mucho no podemos hacer. Claro, es lo que hay. Bueno, y me había notado también un par de, no sé si preguntas de ejemplo, pero ejemplos sobre cómo cambiar justamente este punto de vista sobre quiero que pase otra a tal cosa. De, por ejemplo, a ver, a veces se pregunta, no sé, si debería hacer cierta cosa o si debería tomar cierta decisión o no. Y es como que no te van a aconsejar si deberías o no hacerlo, porque es una decisión muy propia. Entonces podés preguntar, por ejemplo, cómo se ve el panorama si tomo tal decisión o si no tomo tal decisión. Entonces de esa forma, ok, entiendo cómo están las energías si yo hago o no cierta cosa o si tomo o no cierta decisión. Entonces podés accionar atrás de eso. Claro, es que si te respondieran eso irían un poco contra la verdad de cada uno, Exacto, ¿no? exacto, exactamente. Por ejemplo, hay otra pregunta también como muy, no sé si común, pero con sus diferentes derivados. Por ejemplo, si voy a ser exitoso, si voy a tener éxito con cierta cosa o no. Y se puede preguntar en vez de si va a pasar o no, es preguntar, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para conseguir el éxito con cierta cosa, con el proyecto, con lo que sea que estoy haciendo? ¿Qué necesito aprender para poder lograr ser exitoso? ¿Qué fuerzas que tengo puedo aprovechar para que eso suceda más rápido y cómo potenciarlas? Entonces son preguntas como más profundas y que me ponen a mí en el rol de protagonista, de qué tengo que Claro, hacer yo para lograr eso, y no como, che, díganme cómo van a claro, pasar las cosas. sí, sí. Eh, es un enfoque muy diferente. O, por ejemplo, cuando son preguntas de relación a pareja, y este es como el último ejemplito que tenía acá anotado, em, en vez de preguntar, por ejemplo, si es el amor de mi vida y si me va a hablar y cosas de ese estilo, por ejemplo, ¿qué es lo que me viene a enseñar esta persona a mí? ¿Por Claro, qué siento esta atracción o este vínculo? Sea una persona que tal vez ya esté formado un vínculo o se esté formando de a poco, bueno, ¿qué me viene a enseñar? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo importante que yo debería tener en cuenta? O de la otra persona, ¿qué es lo que más debería prestar la atención? Como que son cosas mucho más ricas a nivel de información que te da el tarot, que me parece que están mucho más buenas bueno, nada, estar preguntando de qué hago para ganar la lotería. ¿Entendés? sí, no sé, es complicado. Sí, me parece que hay mucha, creo que ese es un tema central. Yo, a ver, si bien todos estamos como tratando de desmenuzar a ver qué es por qué venimos acá, todas preguntas Claro, filosóficas, ¿no? sí. Pero a vos te dicen que venís a aprender acá sobre el amor, o sea, en este planeta venís a aprender sobre el amor. Ujú, Y fíjate que la mayoría de las consultas, todo está relacionado con el amor o con la falta de amor, que es un poco lo que ellos decían, pero se te acercan muchas personas y te dicen, te hacen preguntas sobre la pareja, claro, o te hacen preguntas en relación a si un familiar va a estar sano o no va a estar sano, y son todos, son vínculos. O sea, es amor sentido de distinta forma, pero exacto. lo que estás preguntando son vínculos. Sí, Entonces, está bueno y me parece que es un poco también para trabajar el tema del apego. sí, Hay muchos casos donde el apego llega a lo que uno le diría una relación tóxica. claro. Por favor, pare. Claro. Entonces, Sí, sí, que claro, es entendible, es difícil, nada, todo tipo de relaciones, todas las relaciones son, no sé si complicadas, pero todas son especiales, digamos, en mayor medida u otra. Y está bueno entender que, bueno, nada, todo pasa por algo, sea lo que suceda, que hay aprendizajes atrás
de cada acción que sucede y bueno, nada, hay que animarse un poco más a ver un poco más allá de lo que está pasando adelante, por más de que es difícil en el momento, porque en la guerra miedos, inseguridades, Mm. desesperaciones, se triggerean ahí un montón de cosas que me ha pasado, incluso me incluyo también. Y bueno, nada, tiempo o con ayuda, con terapia también, a mí me ha ayudado bastante a entender, ok, acá hay otras cosas que están sucediendo, o incluso, nada, alejarme de esa situación con la persona y empezar a ver, che, ¿por qué me triggerea tanto todo lo que está Claro. pasando? ¿Por Bueno, es qué estoy que tan así inseguro? como te recomiendan que hagas introspección sobre vos mismo, si vos estás hablando de un vínculo, también puedes hacer introspección sobre un vínculo determinado y no vos solo. Exacto. Pero Sí, sí, bueno, o sí. sea, el preguntarse así, creo que habían hecho, no me acuerdo cuáles eran las preguntas puntuales que habían planteado, pero creo que una era, ¿por qué elegí este papel en mi vida? Claro, Y si podías discernir si era, habías tenido una experimentación amorosa o no amorosa. Entonces, tal vez podés pasar esas preguntas si estás teniendo problemas con alguna otra persona, decir, bueno, ¿por qué necesité juntarme con esta persona, por el motivo que sea? ¿Tenemos una relación que es sana? ¿Nos respetamos? ¿No nos respetamos? Dice a ver que eso es correcto. Dice que cada vez que se juntan dos seres es para hacer de alguna forma una revisión del vínculo y ok, que se subsanan ciertos males que se dieron en el pasado, que muchas veces se juntan para crecer en luz juntos porque lo que se hace es sanar, es esto de irradiar luz como se explicaba. Que hay veces que las uniones se dan porque hay veces que maestros se juntan, hay veces que se hace un cambio de frecuencia dentro de una familia de luz, dice encarnada, y esos dos seres que son luz, en cierto grado son luz, tienen descendencia y la descendencia baja esta línea genética que se hablaba. Entonces hay veces que dos seres con cierto grado de luz se pauta que se junten y tengan descendencia por esta línea. O sea que pueden ser varias cosas, pero mayormente, o sea, lo más común de ver es que dos seres se junten eh, para sanar dolencias. Y claro, dice, ustedes los ven como, si está riendo, ven como mucha cosa de película, como que hicieron un pacto o se hicieron una maldición claro, o, bueno, dice, si bien existe, porque existe, muchas veces no es tan así. A claro, veces es que compartieron una vida junta y se insultaron, no paraban de insultarse, o claro, se gritaban, o se golpeaban. Digamos, se faltaban el respeto en mayor o en menor medida. Entonces vuelven para empezar de vuelta de la mano una travesía como para poder dialogar y aprender sobre el respeto, que es lo que se hablaba, porque no, no se les están pidiendo exactamente que se amen claro, a corazón abierto. Lo que se está pidiendo en esta instancia es que se respeten unos a otros. claro. ¿Sí? Bien. Es un primer pasito. Dice, ya cuando llegue la quinta dimensión las cosas van a cambiar porque se van a sentir entre ustedes y las Claro, cosas van a cambiar. Pero ahora el incentivo, lo que se está pidiendo es empiecen a rever sus propias vidas, sus acciones, su manejar en el día a día, para tratar de entender sobre el respeto, porque eso es lo que los va a terminar llevando a entender en profundidad lo que es el amor. bien, 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 bien. Muy bueno, buena, linda, linda datita. Bueno, vamos ahora a arrancar sí con las cositas que quedaban. Quería hablar ahora un poquito mucho sobre los mitos del tarot, los mitos que están dando vueltas sobre qué es y qué no es o qué pasa. Y una de las cosas que yo creo que más surge o que más piensa la gente en particular es que los tarotistas son seres iluminados, que tienen las respuestas a todos, que pueden ver el futuro, que son todos videntes, que son dones con los que tenés que nacer. Em, y eso a mí me pasaba en particular cuando yo accionaba de adolescente, digamos, o
me acercaba a esta herramienta era como, oh, ¿qué es esto? Claro. Y nada que ver de eso. Las cartas de tarot las puede leer cualquier persona. eh, Forma parte, bueno, como ya habíamos antes, es una herramienta para canalizar y nada más. No hace falta nacer con ningún don en particular. Es todo inherente a todas las personas. Así que no hay nada mágico ni raro que no pueda hacer nadie. Es súper, súper común. Y tampoco compararse incluso con otros, ¿no? Como que tal vez como si una persona tiene, no sé, armó todo un espacio que parece un templo con 1000 estatuas y velas, que para poder leer necesito hacer eso, ¿no? Es como que cada uno tiene lo suyo, como habíamos hablado también la vez pasada, como tal vez una mesita plegable está más Sí, que sí. bien y listo. No, Bancamos a las mesitas. sí, 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 no necesitas nada en particular para poder hacerlo más que las cartas, o no, incluso. Pero bueno, Esa parte me generó intriga. es que podés hacer como una especie... es como más complicado, es como ir a un nivel más que yo todavía no lo puedo hacer, por así decirlo. O sí, pero es como niveles de Está en creencia que hay que ir proceso. rompiendo. Exacto, son como Está en proceso. barreritas que hay que ir rompiendo en la cabeza o en la mente de cada uno. Pero la realidad es que si uno quiere, por ejemplo, ir imaginando cartas que van saliendo y ya está, Ah, ese me van gusta más. saliendo, van Claro, saliendo porque, así. Ujú, bueno, vos sabés que no me quiero explayar mucho con esto, pero vos sabés que cuando yo empecé a atender gente, yo en ujú, realidad empecé haciendo gemoterapia, sí, que en realidad no aprendí en ningún lado. Y con el paso de los años, todo eso fue mutando y después le puse un nombre porque simplemente le tenía que poner un nombre, pero hoy en día no uso nada a nivel físico. No uso ni péndulo, ni aurameter, no uso piedras, no uso plantas. bien. O sea, tranquilamente, yo estoy completamente convencida porque lo hago en que en realidad no necesitas nada más que a tu persona. Claro, sí. Así, Sí, 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 sí. Obviamente que para arrancar es más fácil, como veníamos hablando, como obvio, que bueno, nada, sí, tener la herramienta a la mano te da como un poquito más de seguridad, porque todavía estamos como muy atados a nuestros 5 sentidos básicos y hay que ir desarrollando los otros. Pero sí, tranquilamente uno podría ir imaginando cartas y decir, bueno, ir interpretando lo que va viendo, que también es, nada, entender que, por ejemplo, si estás en una sesión y de repente voy a una sesión de tarot y no me tira ninguna carta y me está cerrando los ojos y me dice cosas, es como, bueno, tal claro. vez yo Y venía a bueno, ver las pero, cartitas, pero claro, bueno, bueno, pero no es como, tipo, si alguien viene y viene y me dice, bueno, Maggie, necesito una sesión para canalizar. Y la ves a Maggie nada más, o sea, claro, y bueno, está sí. Maggie ahí con cara de boluda, tipo, tu día dice esto. O sea, eso es como, bueno, o, o accedes a Claro, sí, eso sí, sí, o sí, no sí. accedes. Y si no crees en nada, o te parece que es todo chamullo, qué sé yo, bueno, no lo haces. Pero digo, Sí, 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 tal nada, o cual. sea, No deja de ser válido. Solamente que, bueno, claro, nada, avisar a la persona por lo menos de antemano, es che, que, mirá que no va a haber ninguna carta, pero bueno, es lo pero mismo. es tu método, es Sí, tu sí, sí, método. exacto. Eh, igualmente, a ver, siendo, tratando de, yo sé que todo esto para, digamos, la mayoría no sería lógico, pero digo, si vos vas igual al tarotista, ¿no? Sí, Vos decís, necesito ver las cartas. sí, Pero, ¿con quién te pensás que está conectando? claro. Sí, 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 sí. O sea, con quién está hablando el tarotista? O sea, Y te está dando aparte, información de tu vida cuando no te conoce. sí. Y, o sea, ¿entendés? Para mí hay cierto, es como que la persona no lo piensa en frío. Si lo No, 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 empieza a tal cual. pensar en profundidad, dice, bueno, ok, tal vez encuentra. Pero si no, es como, necesito ver la carta. Pero la carta está conectada a algo. Claro. Sí, sí, sí. La carta en sí no es nada y aparte por más de que la veas al que está yendo a consultar no le cambia mucho, a menos que tal vez conozca un poco sobre tarot, que también incluso si uno sabe sobre tarot y va a consultar a otro tarotista, porque a veces pasa, uno no siempre puede leerse a sí mismo y demás, y a veces necesita ayuda de otras personas, eh, abstraerse un poco de decir, ah, esa carta significa tal cosa, pero me está diciendo otra y es como, pará, porque el canal es el otro, vos estás yendo como Claro, consultante, no tenés que poner tu impronta, tus cosas. es que eso es lo que hablábamos la otra vez. Uno percibe, y esto está relacionado con lo que hablaban de las verdades de cada uno, Ujú, a cada uno le llega y percibe de una manera en que el que recibe va a entender, que no tiene nada que ver con la otra persona que está del otro lado.
Exacto. Yo puedo ver, por ejemplo, o sea, no tengo ni idea qué cartas hay en los mazos de tarot, pero digo, Ujú. capaz yo puedo estar viendo una carta que dice la muerte Sí, y la otra persona dice, chavo, acá salgo y me pasa por encima un bondi. claro, Y vos estás viendo el fin de un ciclo exacto. o terminar un aprendizaje y la otra persona sale y se termina infartando, pero provocado, porque, o sea, Sí, por uno mismo, porque tipo, está flasheando cualquiera. sí, 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 tal Entonces, cual. me parece que es como todo. Cada uno con la sensibilidad que tiene o como lo experimenta, le llega y es uno el que lee, o sea, el que está leyendo en ese momento. Exacto, exacto. Bueno, otra cosa que también quería hablar también es como que tarot se piensa en líneas generales que está muy ligado tanto a la religión como a lo del infierno, a lo diabólico. Como que también Mm. hay gente que piensa como, bueno, estás hablando con el diablo o cosas así, y nada que ver ni cerca, no está atado a ninguna religión porque no ves a ningún papa o el cura sacando cartas de ninguna religión, entonces como que no está nada atado a eso, es puramente espiritual y obviamente que no es una herramienta con la cual puede conectar cualquier persona. O sea, si realmente no lo sentís, no hace falta, no tenés que estar obligado, pero desmitificarlo de que no estás hablando con el diablo ni cerca. Así que nada, eso también como aclararlo. Dice que hay ciertos tipos de prácticas que se le hicieron mala fama con el tiempo, porque, y dice, lo que va a decir no es por generar controversia, pero dice, si bien en muchos sentidos las religiones ayudaron mucho, en otros obstruyeron una evolución favorable desde la luz. Y dice, desde tiempos remotos, la, hubieron muchas creencias relacionadas a deidades o a seres en otros planos que te hablaban, no necesariamente las que se conocen solo hoy en día. Y dice, el problema fue principalmente que se trató de correr a un lado todas estas personas que podían canalizar y conectarse, porque cuando vos tratás de instaurar eh, y decir, nosotros somos el único canal con la Claro. deidad como institución, sin importar qué religión sea, Ujú. quita del medio de la escena al pueblo, a la persona común que se Claro, levantó un día y empezó a hablar con la fuente. O con cualquier deidad, dice, alguna vez fue la deidad, alguna vez alguien habló con el sol claro, mientras cultivaba sus plantas. Y dice, decirles que eran brujerías o que venían desde la oscuridad, era prohibirle al pueblo que se conectara y que llegara, porque si se conectaban y empezaban a ver desde la luz muchas cosas y en forma amorosa, no hubieran aceptado muchas imposiciones que se hicieron desde el claro. principio. Entonces, desmitificar es muy bueno porque eso le permite a la gente tener su propio canal cuando todavía está, dice como, sintonizando la radio. Claro, Son herramientas, ¿sí? Pero durante mucho tiempo se castigaron. Y son herramientas canalizadas, claro. ¿sí? De distintos pueblos, de distintos hermanos que hay en la creación. Sí, es una forma de hablar con sus hermanos y como están las cartas, existen muchos otros, muchos estilos. Pero dice, es importante quitarle el miedo. Otra cosa, por ejemplo, es el tema de la noche. La noche se asocia con la oscuridad, con la brujería. Dice, los aquelarres bailaban alrededor de las fogatas. Sí, Dice, pero en el día, puntualmente, vos tenés el sol y tenés la luna. sí, Y cada uno emite una frecuencia determinada. ¿Alguna vez se preguntaron por qué los males salen de noche y no de día? ¿Por qué cuando vos tenés fiebre, ardés de fiebre en medio de la noche y no del día? ¿Por qué las recaídas se dan de noche y no de día? ¿Por qué un enfermero en la terapia intensiva te dice que no desentuban gente de noche porque se mueren? Es porque la frecuencia de la luna saca hacia ujú, afuera los males. ok, Entonces, hay muchas cosas que se
se pusieron, y realmente lo hicieron adrede, ¿sí? Trataron de instaurar una idea, de consolidarla en las mentes de las personas, que ciertas cosas se asociaban a algo que era malo, y por el contrario, la noche, hay horas dentro de la noche que son mágicas, que son buenas, entonces uno puede hacer el mal a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, Sí, ¿sí? Que uno use esas horas mágicas para hacer algo con una intención o con otra es algo muy distinto. claro. Pero en realidad, la frecuencia de la luna lo que hace es remover tu código, la geometría, vamos a Ujú, decir que funciona un poco como la menta. claro, Remover todo y cuando se mueve, entre las grietas de esa geometría sale energía de baja frecuencia. Por eso es que vos lo manifestás o manifestás la enfermedad a veces de claro. noche. Por ejemplo, eso pueden ser convulsiones, fiebre o que te agarre peor el resfrío. Tenés ciertos tipos de malestares que tal vez de día no se agudizan, pero es por eso. Entonces, hay muchas cosas. Hay que tener, dice, hay que aprender a encontrar la propia verdad y dejar de negar todo porque alguien más te lo dijo. Sí, tal cual. Es verdad. Sí, 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 está bueno. Interesante. Me gusta porque aparte de tipo, es algo que, nada, uno por lo menos te das cuenta muy fácil con eso, ¿no? De que por lo general de la noche te levanta la fiebre, o te empezás a sentir más mal, cuando estás tipo entrando en alguna enfermedad o algo así. Así que sí, muy bien, muy bien. Muy, muy lindo dato lo de la luna, me gustó. Bueno, después también tenemos, por ejemplo, otros mitos como que los tarotistas ven el futuro, no son videntes, no todos al menos, tal vez haya alguno que sí, pero salvo en particular que te diga que es vidente por algo en particular, no todo, no es necesario tener el don de la evidencia para poder leer las Mm. cartas. Em, o que también está asociado, como vos decías, a la brujería. Se pueden hacer como cosas con las cartas, porque se puede, como decía, aprovechar la energía de la carta para meditar. Eso podría ser como una especie de hechizo o brujería si quisieras, pero no está ligado a que realmente siempre que tiras las cartas estás condenando a la otra persona. Estoy fijando tu destino de esta forma y no lo vas a poder Claro. cambiar. Es como, no, nada que ver con eso. No se está haciendo nada determinante a la persona cuando está yendo a una lectura. Es solamente ayuda, guía y luz. Sí, una probabilidad de. Exacto. Y después también por último tenía acá anotado el mito de que hay cartas malas y buenas. Si bien uno puede tener afinidad de que hay cartas que le gusten más o no, no todas son ni buenas ni malas. Son energías y se pueden interpretar de muchas formas. Ahí está la carta como una de las más bastardeadas es como la torre, que se ve como una torre partida por un rayo que se está cayendo y por lo general tiene tendencias a mostrar movimientos disruptivos, cortes abruptos en ciertas situaciones, dependiendo de lo que estás preguntando, pero al mismo tiempo habla sobre, podría hablar, por ejemplo, dependiendo de la tirada o la interpretación de la persona, sobre la resistencia de la persona o la resiliencia que tiene a justamente a todas estas situaciones y todo el tiempo le pasan cosas y la persona busca la vuelta para salir adelante por más de que se le esté cayendo el mundo alrededor. Y es una re buena energía, tipo, te está diciendo, che, mira, vos tenés un montón de fuerza a afrontarte contra lo desconocido, a lo caótico, constante de alrededor tuyo. Y Y eso no, o sea, una carta así, ¿no? A vos te sí, sale. Eh, Hace poco atendí a una chica que me dijo que había ido a una tarotista porque no la podían diagnosticar, ujú, estaban de un médico a otro que yo, no la podían diagnosticar. Me dice que va una tarotista y le tira las cartas y le dijo que tenía un trabajo. ok. Eh, y nada, que la chica estaba buscando a alguien que cortara trabajos y así es como llega, pero digo, tal vez puede ser que estas cartas que a veces también asociamos de una mala manera nos pueda dar aviso sobre algo que está pasando y no necesariamente tenga que ver con nosotros, sino que tenga que ver con alguna confluencia negativa o externa que, Sí, sí, o sea, la realidad es que tiene que ver todo con todo, depende mucho del contexto, o sea, como que las cartas van a salir combinadas de cierta forma para que
la persona que las está leyendo, el canal que está recibiendo el mensaje, interprete y diga, ah, ok, acá hay un trabajo, y tal vez era la torre con otra cosa, ¿entendés? Claro, yo soy la Eh, torre y el rayito es la entidad que me está ahí. claro, no, o combinación con otras cosas, porque tal vez la torre son como, no sé, eventos más físicos, pero tal vez había otra carta un poco más etérica, entonces como, acá hay algo etérico en el Claro, medio que está, no sé, como que claro, depende esa de es tu cada persona, lectura, esa es tu exacto. lectura. Entonces puede ser que salgan las cartas acordes para que yo interprete y decir, ok, acá hay un trabajo de algo raro y no es que te van a despedir, por ejemplo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, sí. Entonces, está bueno y se une bastante a otra de las cosas que iba a hablar ahora también un poco sobre la ética, un poco dentro de lo que se maneja. Obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay como ciertas cosas que están buenas o no están tan buenas a hacer, por ejemplo, con lecturas médicas o lecturas legales. Mm. Em, que de vuelta, no es que yo no soy, por ejemplo, no soy médico, no estudié nada de medicina, entonces yo no te puedo diagnosticar nada, por más de, por ejemplo, si una persona me dice, che, no me diagnostica nada y no sé qué, podemos hacer una lectura, ver qué sale, pero la realidad es que anda al médico para que corrobore cualquier cosa que yo te Claro. diga, porque la verdad es que yo no estudié para decirte, che, mira, tenés tal cosa. Mm. O lo mismo con temas legales, no soy abogado ni nada por el estilo, entonces no te puedo decir, mira, no sé, anda a buscar el documento a tal lado. Tal vez me dicen, te faltan papeles, te faltan documentos, falta hablar con cierta persona, te puedo tirar como una guía, Sí. pero no soy abogado. Entonces, antes de hablar con cierta persona, por las dudas, Claro. pregúntale al abogado si podés hablar con esa persona. Claro, la persona está como, ¿me Eh, sale más barato contratar un abogado o contratar un tarotista? claro, claro, No. tal cual. Porque después salen tipo así a decirte, vos me dijiste tal cosa, y es como, no, para. Entonces, Claro. no, siempre todo corroborándolo con la persona que corresponde, que haya estudiado sobre el tema. También tenemos lecturas de chisme. Las lecturas de chisme son muy populares. Tipo, quiero Wow. saber qué está pensando Pepito. O Juancito está enojado conmigo. Quiero saber por qué. Y Posta. es como, sí, es mucho de eso. Y Para, bueno, nada, también entender. O nos sea, no llegan está Juancito acá pacientes, nos preguntando. llegan pacientes completamente distintos. O sea, para mí este es el chisme, básicamente. Claro. Ok, Entonces, por ejemplo, si quiero saber cómo se siente Juancito, Juancito no está acá preguntando y abriéndose a una lectura como para que yo te diga, che, mira que Juancito le molestó que tiraras el vaso. Y es como, no, o sea, probablemente salgan cosas como, o sea, se puede hacer la lectura igual, pero te van a decir cosas como, anda a hablar con Juancito a ver qué le para, pasa. ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, obvio. Sin nombres, Sí, sí, sin sí. nombres. ¿Podés decir cuál es la pregunta? No voy a decir más boluda, está bien. Voy a decir la pregunta más. Poner el nombre que vos quieras. ¿Podés decir cuál es la pregunta más alocada que te preguntaron? O que vos digas, ¿cómo se te ocurrió preguntarme esto? Yo creo que la pregunta que más me choquea y que siempre, bueno, de vuelta, lo mismo es una pregunta muy médica y trato de llevar a la persona hacia lo médico, pero puede venir desde un montón de contextos, por eso tampoco quiero decir como que es la más boluda o la más mala, pero me han preguntado muchas veces, por ejemplo, que querían saber si las personas estaban embarazadas, por ejemplo. Una chica venía, quiero saber si estoy embarazada. Y es como, bueno, ok, hay un montón de métodos para saberlo, que no es un tarotista, mucho más rápidos y eficientes. Claro, compramos un Evatec. Claro, un Evatest. Pero bueno, Te puede sale venir más desde un barato lugar. incluso que la consulta, capaz, no sé cuánto sale un Evatec, pero digo, Sí, yo capaz te sale más tampoco. barato y todo. Pero bueno, puede venir de un lugar desde ignorancia, desde desconocimiento, desde falta de educación, desde lo que sea. Obviamente no voy a Bueno, juzgar, capaz está pero choqueada también la persona y no sabe para qué lado correr. sí, Andás sí. a ver la realidad, capaz para uno es muy normal o, bueno, depende de la persona. Hoy en día se hacen a distancia Ujú, las tiradas muchas veces sí, y capaz uno está acostumbrado en una ciudad que vos vas a la farmacia a 2 cuadras de tu casa y la gente no te conoce. exacto. Sí, sí, Y sí, sí, capaz sí. una persona está en un lugar más chico que ir a la farmacia y comprar un Evatest es Sí, como todo el pueblo se entera que compré un Evatest. exacto. Tal Sí, sí, vez sí, sí. viene por ahí. Sí, 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 tal Eh, cual, tal cual, tal cual. Es choqueante para mí, porque yo vivo en una ciudad y es como tal vez mucho más, bueno, todo eso que vos decís, como que acá no me conoce nadie si voy a la farmacia o lo que sea, o al médico, hay 38.000 médicos para ir a hacer un análisis. En cambio, en un pueblo más chiquito o lo que sea, bueno, nada, pueden darse esas cualidades. Por eso digo, es la pregunta más choqueante para mí,
pero entiendo que puede venir por un montón de circunstancias alrededor, entonces como bueno, nada, fíjate si puedes ir al médico. Me han salido, por ejemplo, en algunas cartas, las pocas veces que hice una lectura así, me han dicho tipo, onda, bueno, no sé, que te acompañe alguna amistad o algún familiar, tipo, acércate a alguien para hablar de este tema, es como que no estés procesando sola este proceso porque, nada, como que tal vez se sentía con miedo, me da la sensación o lo que sea, ¿no? Como que, nada, va, va medio así. Pero sí, lecturas de chismes como para saber qué es lo que piensa la otra persona. Nada, hay que tratar de que, de vuelta, esa persona no está acá. Probablemente podés preguntar, como hablábamos al principio del capítulo, es como, bueno, ¿qué me está enseñando esta persona que se enojó conmigo? ¿Qué puedo hacer yo para sanar esta bronca momentánea que estamos teniendo? ¿Entendés? ¿Qué me recomienda? ¿Tengo que esperar y dejarlo que baje los humos? ¿Tengo que ir y hablar o lo que sea? Entonces siempre enfocarlo dándote protagonismo al consultante y no desde quiero saber. A mí se está riendo, dice que la consulta, o cuando te hacen las consultas de Levatest es para trabajar la paciencia, Ok, bien, 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 bien. para trabajar También, la paciencia. no lo había pensado, mira, también por ese lado. Y después también tenemos por ejemplo, el uso de drogas o alcohol, que Eso es todo un no tema. es todo un tema, es todo un tema, si bien hay algunas drogas o el alcohol en algunas personas en particular ayudan a desinhibir un poco, a romper algunas barreras limitantes mentales, momentáneamente, obviamente, y te permiten tener cierta facilidad, no es apología a las drogas ni al alcohol acá tampoco para Claro. nada. Nada, la idea es que uno esté sano y... No, no sano, pero digamos como en sus mejores cabales cuando está canalizando para justamente poder ir practicando ese canal de a poco, con lectura a lectura, e ir ganando confianza de esa forma. Dice, acá Amir Arcángel te saluda. Dice que muchas veces se utilizan este tipo de sustancias que alteran la mente, pero dicen que el canal es muy importante, que el que utiliza estas sustancias se enfoca en abrir el canal, pero no entiende que esa persona es el canal. Claro, Y dice, cada vez que consumen estas cosas, no es que en sí se menosprecie a los seres que están en su planeta y que pueden servir en algún punto para facilitar la conexión, sino que como se hace desde un sentir que no es bueno, como yo no doy la talla para lograr o yo por mis propios medios no claro, puedo, entonces dice la frecuencia baja y muchas veces, y dice esto es algo muy normal, dice lo que ustedes llaman malos viajes. claro, Ustedes empiezan a percibir seres, energías con y sin conciencia, y por la propia frecuencia que están generando ustedes y tener muchos canales abiertos, porque si se abren muchos canales, no es un canal, se abren muchos canales, se empiezan a acercar cosas que ustedes no pueden darse cuenta qué es lo que ven y no pueden diferenciar la realidad, lo claro. que es de lo que no es. Entonces, que aconseja mucha prudencia para el que utilice, porque realmente puede ver, dice, como decía Mari, hay muchas cosas, muchas cosas, y si bien no falta tanto tiempo para que esos espacios sean luminosos del todo, dice, hoy en día sigue habiendo mucho ser que se manifiesta desde la oscuridad o muchas Claro, energías de baja frecuencia, entonces los drenan, los drenan a través del miedo. Ustedes piensan, voy a hacer esta práctica porque soy luz y voy a usar esto, y uno lo que no se da cuenta es que lo utiliza porque esa necesidad parte del miedo claro, de la falta de realización de no poder funcionar como canal. Y exacto. dice que como parte del miedo, estos seres que vemos que se están acercando, lo que hacen es drenarlos. Entonces que recomienda prudencia con este tipo de sustancias porque son muy peligrosas y muchas veces a estos seres que se mencionaban
anteriormente, si uno está haciendo desarrollo de la conciencia en una vida, realmente está avanzando y está creciendo y se está cargando como esta batería que se mencionaba. Si ustedes abren todos los canales y de repente se encuentran con un señor de estos que se hablan, podrían empujarlos a hacer cosas que estando completamente conscientes no harían, Claro, como sí, lastimarse a ustedes mismos. Una de las cosas que mencionamos es, si crecen mucho en luz, van a tratar de que termine su experimentación. Entonces, abriéndose como canal, muchas veces hay muchos casos de gente que se termina lastimando claro, o termina perdiendo la vida. Entonces, siempre pasa eso. Seres oscuros los empujan a eso. Y esto dice, no es para profundizar una rivalidad entre bandos, es simplemente explicar las mecánicas para que también las personas que escuchen esto y consuman algún tipo de sustancias sean muy conscientes. Si lo quieren hacer, háganlo, pero también sean conscientes de que ciertas cosas pueden pasar porque los mecanismos son los que se presentan. exacto. Bien, perfecto. Muchas gracias. Pero bueno, sí, hacer uso con responsabilidad de todas esas herramientas y ser conscientes. Hasta acá hemos llegado el día de hoy. La semana que viene vamos a continuar con más temas de este capítulo, así que espero que les haya gustado. Síganos en las redes y por Telegram, Instagram, TikTok. También estamos, bueno, por Spotify y YouTube, por donde van a estar escuchando los podcasts. Así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Un abrazo.